Es de verdad un placer. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en la madre en España. Es de verdad un placer estar con ustedes, darles la bienvenida a este curso que sé que va a ser muy bueno eh, por la calidad intelectual y la calidad humana de, aunque él dice que ya no es profesor, pero él es buen profesor. Muy, muy en sintonía con nuestras luchas latinoamericanas. Esa es una de las grandezas, yo creo, de Jesús, muy cercano a nuestra causa, nuestro pueblo. Y bueno, siempre también preocupado de la difusión de la palabra de Dios de una manera liberadora. Jesús, la verdad que en el mundo bíblico no necesita presentación. Él es profesor o era profesor en la Universidad de Córdoba y también dirige la revista de Filología del Nuevo Testamento, un proyecto bastante interesante y el único en su tipo de lengua castellana. Y también tenía la editorial El Almendro, que me hizo el favor de allí de publicar los escritos, mis humildes escritos. Así que Jesús, de verdad que es un honor tenerte, es un privilegio escucharte y qué bueno que hayas aceptado este reto de entrar a los medios visuales y vas a ver que una vez que entres aquí, ya no los vas a querer abandonar porque te vas a dar cuenta de la simplicidad y de la comodidad que es abrir el ordenador y encontrarte con que el reino de los cielos es semejante a todos estos hermanos y hermanas dispersas por nuestro continente hispanoamericano, con un fin único, con un fin de hacer posible el reinado de Jesús. Bienvenido, gracias. Bueno, pues yo había pensado enviar un saludo, pero para comenzar, pero ya nos hemos enviado el saludo, ¿no? Realmente cuando me propuso Manuel dar este mini curso, porque van a ser solo cinco clases, pensé que estaríamos como 30 o 40, pensando así a la alza, ¿no? Y veo que habéis entrado muchísimos más provenientes además de prácticamente de España, Norteamérica, Hispanoamérica, y por tanto os quiero dar las gracias por dedicarme este tiempo y también darle las gracias a Manuel y a Arturo y Gerardo, que los conocí antes de ayer, por haber acogido este curso dentro de su programación. Yo pensaba dar un curso, se lo había prometido a mis alumnos de Córdoba, ya que no soy profesor de la universidad, dar un curso online, pero la verdad es que no las tenía todas conmigo con la técnica moderna, de modo que no me fiaba mucho del Zoom, porque cuando lo probaba tardaba solamente 3/4 de hora y luego se cortaba. A veces no se me oía, otras veces no se me veía, y dije, bueno, pues creo que Manuel, Arturo tienen una buena plataforma, y le dije que sí. Luego me arrepentí, como pasa casi siempre, porque uno alegremente dice que sí, porque es una materia que yo ya tenía preparada, pero cuando empecé a leer lo que tenía preparado, si os digo la verdad, no me gustaba. Había caducado casi todo lo que tenía preparado. Bueno, todo menos lo relativo a Jesús. Pero el comienzo de la charla o de la clase que yo quería dar ya estaba pasada de fecha, ¿no? De modo que he tenido que aplicarme estos días a volver a preparar lo que yo creía que estaba preparado para que, en fin, fuese mucho más útil, ¿no? Manuel me ha presentado y solamente hay una cosa que sí me gustaría decir, y es que en la actualidad, que yo he sido discípulo, no sé si lo conocéis por su escrito o por la traducción del Nuevo Testamento de Juan Mateos. Y a Juan Mateos le debo gran parte de mi formación no académica, porque lo conocí cuando ya había terminado mi estudio bíblico. Y estamos realizando un proyecto muy interesante que terminarán posiblemente mis tataranietos, que es hacer un diccionario griego-español científico del Nuevo Testamento, porque cuando los biblistas quieren estudiar el Nuevo Testamento, tienen que usar diccionarios español-alemán, perdón, griego-alemán, griego-inglés o griego-latín, que es todavía más difícil en los tiempos que corren. Y se nos pensamos hacer ese diccionario. Este es un proyecto de Juan Mateo que estoy llevando ahora yo adelante. Y también decir que esa revista que ha citado Manuel no es una revista castellana,
que tiene de castellano solamente el título ya y la cabecera de las páginas, porque las publicaciones se hacen en 5 idiomas, en español, francés, inglés, alemán e italiano. Lamentablemente casi nada en español. Es una revista dedicada a estudiar el texto del Nuevo Testamento, o sea, qué es lo que dice el texto, ese texto tan antiguo, y cómo tenemos que traducirlo hoy, ¿no? Bien, eso quería decirlo para completar un poco el currículum que Manuel ha dado de mí. Si queréis algo de mi vida personal, estoy casado y tengo 2 hijas de 37 años y unos días para 38 y 36 años respectivamente. Bien, entonces pensé también que era bueno el que, para que no estuvieseis todo el rato aburridos con mi cara, que pasásemos una serie de pantallas que son un resumen de lo que voy a ir diciendo. Curiosamente, le debo a Manuel el haber tenido que aprender a utilizar el Canva, este programa. Ahora yo tenía el viejo PowerPoint, pero mi hija decía que eso ya no servía para nada, que había que utilizar el Canva. Y he tenido que luchar para hacer una presentación en Canva. Me ha alegrado porque, bueno, he aprendido algo. Tendré que perfeccionarlo para las próximas clases. Y empezamos entonces con la primera pantalla. El título de nuestro curso es Jesús y el dinero en tiempos de COVID-19. Y yo le he añadido un subtítulo que no está en lo que os avisaron, en lo que os enviaron, más allá del neoliberalismo, ¿no? Ese es el título del curso. Y este curso comienza cuando en España y en Europa la pandemia está ya a la baja, ¿no? Bueno, creemos que está a la baja, ojalá que no rebrote, porque el año pasado, en el verano del año pasado, creíamos que había terminado y lo fuerte comenzó en septiembre. En España estamos ya casi todos vacunados, el 78% hace unos días, y en Europa hay un porcentaje medio de más del 60%. Sin embargo, eso no se puede decir igualmente por diversas razones, ni de Norteamérica, donde hay un 57%, porque hay una fuerte oposición a la vacuna, ni de otros países. Algunos no han alcanzado todavía ni el 5% de vacunación. Por ejemplo, Afganistán, Angola, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Ghana, Corea del Sur, Mali, Nigeria, Sudán, Siria y otros, ¿no? Que además muchos de ellos están aquejados no solo de la pandemia del coronavirus, sino también de una pandemia peor, la del hambre, envuelta o adobada de guerra. Bien, ¿qué plan vamos a seguir en los 5 días que vamos a tener? Sería la segunda pantalla, ¿no? En primer lugar, hablaré de lo que se ha dado en llamar el shock pandémico, esta fuerte impresión que hemos recibido todos con el coronavirus. Y cuando digo todos, me refiero a todo el mundo, ¿no? Muchas veces empleamos la expresión todo el mundo para referirnos a los que nos rodean, ¿no? Aquí toda la humanidad, ¿no? Después presentaré los principios básicos del neoliberalismo, que es la mentalidad que nos envuelve, ¿no? Y esto va a ser hoy. Hoy vamos a hablar poco de Jesús, por tanto, pero creía que era necesario poner estas premisas porque Jesús hablaba para la gente de su tiempo y conocía muy bien la gente de su tiempo y los intereses que tenía la gente de su tiempo, ¿no? Y ya, terminada esta clase, si nos da tiempo a terminarla, pues entraremos directamente en el tema sobre Jesús y el dinero. Ahí vamos a hacer 5 apartados. Primero voy a hablar de las 2 caras del dinero en los evangelios. El dinero tiene una cara amable y el dinero tiene también una cara seductora y destructiva. Después voy a proponer la lectura y comentario de la parábola del rico y los graneros del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13-40. A continuación, dedicaré un apartado a las parábolas y el dinero, ¿no? Y ese apartado nos llamará tremendamente la atención porque casi todas las parábolas giran en torno, cuando Jesús dice de hablar del reino de los cielos, parte de la realidad del reino de los suelos y parte del poderoso caballero que es Don Dinero.
Las parábolas tratan del dinero, de los bienes, del empleo, de todo aquello que es el centro de interés de los ciudadanos, tanto ayer como hoy. Haremos un repaso a los ricos en los evangelios para ver cómo quedan y terminaré explicando la primera bienaventuranza de Mateo, que se propone como alternativa, que la quiero proponer como alternativa para una ciudad, para una sociedad, para el mundo de hoy, indicando que seguramente lo que Jesús quería decirnos es que hay que vivir una austeridad solidaria, que podemos vivir mejor con menos, ¿no? Bien, este es el esquema de nuestro curso. Como digo, creía necesario situar este contexto de las palabras de Jesús en el Evangelio dentro del marco del mundo que estamos viviendo y sufriendo ahora. Y por eso esos dos apartados de la COVID-19 y el neoliberalismo. Bien, con la COVID hemos sufrido todos una pandemia, un shock que todavía no sabemos definir, pero que nos ha afectado y nos afectará no solo en el momento presente, sino también en el futuro, ¿no? Bueno, en el futuro inmediato, porque creíamos que la mascarilla la tendríamos que dejar en algunos países tan pronto, pero todavía tenemos mascarilla para el rato y eso pues nos impide entrar en directo con los demás. A veces uno no conoce ni a sus propios familiares cuando los ve por la calle, a no ser por la forma de andar, ¿no? Bien, hemos recibido un fuerte choque y en principio decir que el índice de vacunación en los distintos países, de lo que venía hablando, nos indica que vivimos en un mundo radicalmente desigual. Mientras en unos países sus habitantes no han recibido la primera dosis de vacuna, en otros como en Europa, pues se ofrece ya la tercera. Fijaros, yo tuve la COVID, estuve hospitalizado hace ahora exactamente, creo que fue el día que salí del hospital después de estar una semana luchando contra la COVID, pues yo pensé que a mí no me tenían ya que vacunar, porque ya tenía la dosis natural. Pues llegó su momento en junio y me vacunaron con las 2 dosis y ahora me han llamado para la tercera, ¿no? Esto es verdaderamente un lujo cuando todavía en muchos países casi el porcentaje de vacunación, como veremos, es muy bajo, ¿no? La COVID, como decía, nos ha dejado marcado a todos, pero cuando digo todos, no a todos por igual, ¿no? Todos hemos sufrido la misma tempestad, pero no vamos en el mismo barco. Esto lo suelo yo decir porque a veces dice, no, vamos en el mismo barco. No, no. Aquí tenemos barcos diferentes. Cuando la canción, no sé si en vuestros países estuvo de moda aquella canción de Quédate en casa, a mí me parecía una ironía, porque hay mucha gente que no tiene casa donde quedarse, o porque hay mucha gente que no puede quedarse en casa porque no hay sitio para la gente que vive dentro de la casa y tiene que vivir prácticamente en la calle, ¿no? Por eso digo que la COVID nos ha marcado a todos, pero a unos individuos más que a otros y a unos países más que a otros. Bien, hace un año, en septiembre de 2020, la pandemia se desplegó en una doble ola, con un primer impacto directo en la salud y uno todavía más amplio en la situación económica provocada por las medidas para contener los contagios y los confinamientos. Fijaros, yo estuve visitando Vietnam con mis alumnos 5 días antes de que nos confinaran en España. A pesar de haber estado a 1000 kilómetros de Wuhan, cerca de Corea, en el norte de Vietnam, nunca pensé que la COVID llegaría a España. Solamente cuando llegué un día puse la televisión italiana, un telediario, y vi una escena que me llenó de pavor. Era un camión que llegaba cadáveres, catafalcos, porque ya en Italia había comenzado a arreciar la pandemia, ¿no? Bien, el primer impacto fue la salud y uno más amplio, como digo, la situación económica provocada, ¿no? Mucha gente perdió su empleo, otros tuvieron que dejar de ejercerlo por el confinamiento. Curiosamente, en la crisis anterior, todo el que pudo siguió con su empleo. La gente pudo seguir yendo a los bares,
o a las discotecas o a pasear por la calle o sin llevar mascarilla, ¿no? Sin embargo, en esta crisis el problema más grave es que muchísimos tuvieron que dejar de ejercer su propia profesión. Y con eso, gran parte de la clase media pasó de clase media a pobres de solemnidad, ¿no? Por eso en España vimos algo que nos llamó tremendamente la atención, que es que aumentaron las colas del hambre. Algo nunca visto en España, a no ser en tiempos de la posguerra, ¿no? Crecieron exponencialmente los contagios porque no sabíamos exactamente cómo se transmitía el virus. El número de muertos fue aterrador, llegó hasta más de 800 al día. Se desbordó un sistema público de salud que creíamos nosotros que estaba muy bien dotado, a pesar de que ya nos quejábamos de que con el gobierno de Rajoy, el anterior presidente del gobierno, pues se habían introducido muchos recortes en la salud y se había privatizado parte de lo que era público. Al principio no había mascarillas ni material higiénico para el personal sanitario. La UE tuvo que salir al frente con la compra de mascarillas y otros materiales para atender a los pacientes. Los hospitales se desbordaron. Los médicos estaban desorientados porque el tratamiento clínico a seguir no se conocía ni se sabía casi nada de los efectos del virus. Mi médico a mí me dijo que no sabía qué tratamiento es el que tendría que seguir después de la COVID, ¿no? Nuestro sistema de salud, como decía antes, se puso en crisis. Y nuestro gobierno socialista, bueno, ahora la derecha le llama social comunista, ¿no? Porque hay miembros de Podemos en el gobierno, ¿no? Pues nuestro gobierno socialista en España tomó rápidamente algunas medidas para evitar lo que hubiera sido realmente un alzamiento popular, ¿no? Que es para amortiguar el golpe de la crisis económica y evitar la confrontación social. Fijaros, estoy hablando de mi experiencia de la COVID, ¿no? De lo que yo he vivido, pero yo creo que vosotros podéis, mientras yo hablo, ir completando con la experiencia en cada uno de vuestros países y tal vez al final pues podamos hablar para que sepamos cómo es este mundo tan desigual, y creo que podremos averiguarlo mucho mejor que con mis palabras, con que nos contéis vuestra experiencia de la COVID, ¿no? En España se hicieron lo que se llaman los ERTE, que son expedientes de regulación de empleo temporal, ¿no? Mucha gente que se había quedado sin empleo porque los negocios no se podían abrir, solamente los que eran necesarios, pues pasaron a disfrutar económicamente de una especie de paro temporal y así liberar a las empresas de la carga económica durante la pandemia, puesto que no producían, tampoco podían pagar. El gobierno estableció un ingreso mínimo vital entre 600 y 900 euros mensuales para las familias sin ingresos. Hubo mucho problema con este ingreso mínimo porque resulta que la burocracia no pudo con tanta solicitud como había que hacer. Y por otra parte, muchos ciudadanos no estaban acostumbrados al ordenador y a hacer las solicitudes virtuales o a buscarlo todo en internet. Y recuerdo que en un barrio de Córdoba hubo un grupo de feligreses de una parroquia que se dedicaron a rellenar impresos a toda aquella gente que quería gozar del ingreso mínimo vital, que luego se le concedió a muchos, pero todavía están tramitándose los papeles de otros tantos, o de otros muchos, ¿no? Se dieron también bonos de electricidad para que no le cortasen a la gente la luz por no tener para pagar el recibo de la luz. Se prohibieron los desahucios, ¿no? Fijaros, es una situación, un panorama terrible, ¿no? Nunca antes visto en España, pero tampoco esperado. Ni siquiera, como dije antes, yo que venía de Vietnam, donde ya habían cerrado las fronteras, donde habían confinado Wuhan, donde ya no entraba ningún ciudadano ni de Corea ni de China, que son los principales turistas que van a Vietnam, nunca pensé que ese virus posiblemente en cualquiera de aquellos viajes de avión iba a llegar tan pronto a España. Pero esta es la situación de España, ¿no? Desde España veíamos también la situación que se daba terrible en otros países. Por ejemplo,
Veíamos cómo en Brasil la gente moría en la calle, a la puerta de los hospitales, colapsados. Nos pasaban imágenes del Perú, donde se hacían colas de horas para comprar oxígeno a precios desorbitados, para evitar que familiares enfermos se ahogasen aquí, sobre todo los que estaban en la UCI. Aquí tuvimos también en España problemas porque hacían falta máquinas respiratorias y hubo que comprar a prisa y corriendo cuando se pudo esas máquinas. En Yemen, por ejemplo, la mitad de los centros de salud no estaban operativos, por tanto no había dónde acudir. En Zambia apenas había médicos, pero sí que había tasas para acceder a cualquier atención sanitaria que casi nadie podía pagar, ¿no? Es verdad que estos datos han mejorado en España, por supuesto, y pienso también que en los demás países, pero una cosa ha quedado clara, y es la desigualdad, no solo entre países, sino también entre ciudadanos de un mismo país. Esto sigue siendo igual o más manifiesta todavía que antes de la pandemia. Bien, aquí he expuesto un poco el impacto que nos produjo esta pandemia, lo que se ha dado en llamar el shock pandémico. En España hace unos años se hablaba de la España de las oportunidades, como si todos tuvieran oportunidad para encontrar aquel trabajo que deseaban. Sin embargo, hoy hay un sector grande de la población activa que no tiene sencillamente oportunidades, no tiene oportunidades ni siquiera la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo digno. En nuestro país, el paro alcanza la suma de, hace unos días tomé estos datos, yo creo que ha disminuido un poco, de 3.416.799 personas, según las estadísticas más recientes que tengo. En Europa Jesús, hay ya, ¿sí? bueno, no, adelante, como que se te interrumpió la voz. Adelante, adelante. ¿Así? En Europa hay ya 18 millones de parados. Y en Estados Unidos se nos dice que los pobres, un país tan rico y tan desarrollado como Estados Unidos, los pobres alcanzan la cifra de 40 millones. Son estos números aproximados, porque estas cifras varían frecuentemente a la alza o a la baja, pero van rondando los números que he dado en España o en el mundo. Y como fenómeno creciente, se da otro factor agravante, que muchos de los que tienen un puesto de trabajo tienen lo que aquí llamamos un contrato basura y un salario precario. Se habla ahora de los nuevos pobres empleados. Son empleados que no llegan a final de mes porque su salario precario o su contrato basura no les da para tiempo. Y además, en muchos casos se agrava porque pueden tener ese trabajo a tiempo parcial. Bien, como vemos con la pandemia, no solo ha ido en aumento el virus de la desigualdad, sino que ha crecido esa otra pandemia terrible que arrastra a la humanidad vergonzosamente, que se podría remediar con un poco de esfuerzo por parte de todos, o incluso con un porcentaje mínimo de las grandes fortunas, que es esa otra pandemia terrible que es el hambre y la pobreza. Según Oxfam, se calcula que hasta 500 millones de personas podrían caer en la pobreza debido a la crisis económica provocada por el coronavirus. Una cifra que en algunos países africanos haría retroceder hasta 3 décadas los avances en la lucha contra la pobreza. 3 décadas. O sea que el panorama es terrorífico. El informe sobre el estado de inseguridad alimentaria en el mundo de 2021, que está elaborado por las Naciones Unidas, alerta de un nuevo escenario significativamente más desafiante que la pandemia, que esperemos que pase. 811 millones de personas no saben qué comerán hoy. El escenario era ya bastante desolador antes de la pandemia del coronavirus. En 2019 había cerca de 650 millones de personas que pasaban hambre en el mundo. Con la COVID, el último año se sumaron a la lista al menos otros 118 millones.
Más de la mitad de ellos, 418 millones, viven en Asia, más de un tercio, 282, en África y una proporción menor, 60, en América Latina y el Caribe. Pero el aumento más pronunciado se registró en África, donde el 21% de la población está afectada, más del doble que en cualquier otra región. ¿Veis? Este es el panorama de nuestro mundo, con esas dos pandemias terribles, la pandemia de la COVID, la pandemia sanitaria, la pandemia de la salud y la pandemia de la pobreza, del hambre en el mundo. Un mundo que evidentemente en el que ya se producen alimentos suficientes. Yo digo que ya no hay que hacer el milagro de multiplicar los panes. Los panes lo ha multiplicado la tecnología. Ahora hay que hacer un milagro mucho mayor, que es el milagro del reparto de los panes. Es curioso que las Biblias ponen a la escena en la que Jesús da de comer a una multitud, la titulan la multiplicación de los panes. Pero en esa escena no aparece nunca la palabra multiplicación. Aparece la palabra repartir, ¿no? Y esto es lo que el verdadero milagro que necesita nuestra humanidad es que se repartan entre todos los panes que han acaparado unos pocos, que la inmensa minoría de la humanidad reparta su pan con la inmensa mayoría que está desasistida. Y para esto, pues, habría que trazar un verdadero plan que fuese eficaz y que pues, se pudiese realizar a corto plazo, ¿no? Hay organizaciones como Oxfam que ha propuesto un plan de rescate urgente, solo para los 85 países. Sí, pero era de noche. ¿Algún problema en la audición? No. Solo para los 85 países con los sistemas sanitarios más frágiles. La Oxfam pide que doble su presupuesto y capacidad, las naciones ricas, y también que este plan sirva para enfrentar no solo la COVID, sino otras pandemias que existen en esos países. Bien, el acceso a la salud debería ser universal, dice Oxfam, y no un lujo de pocos. Añade Oxfam que es urgente que haya un programa amplio de protección social, ¿no?, en medio de la devastación económica que ha producido la pandemia o en la que ya vivían muchos países. Un programa que asegure alimentos e ingresos mínimos a los millones de personas que tienen que elegir entre infectarse o morir de hambre, y que aumente a nivel mundial, por supuesto, los presupuestos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, que tengo entendido que, por ejemplo, en los últimos años han disminuido en muchos países, ¿no? Igualmente es necesario, y de esto nos hablan los medios de comunicación en España, nos hablan, es necesaria y urgente una reforma de la fiscalidad, pero a nivel internacional. Ahora está muy de moda el hablar cómo habría que hacer que las grandes empresas y fortunas no creciesen enormemente por no tributar adecuadamente o por no tributar en los países en los que tienen sus negocios. Urgen, por tanto, nuevos impuestos a la riqueza que impidan recortes mayores en la protección de la población vulnerable, ¿no? Según publicó la Agencia Tributaria de España en su estadística de datos consolidados de sociedades, en 2016, hace 5 años, las grandes empresas, que ahora son infinitamente más grandes, tributaron en el impuesto de sociedades el 7,88%. Las medianas empresas lo hicieron el 13,65% y las pequeñas al 18,78%. Según esto, en el 2016 ya pagaba mucho más el que menos recursos tenía. Pero claro, esto es un propósito que tiene la organización Oxfam. Es un buen propósito, un deseo, porque estos planes propuestos por Oxfam son difíciles de llevar a cabo por la comunidad internacional, aunque sí es verdad
que poco a poco va calando esta idea a nivel internacional, como diré más adelante. Pero son planes urgentes porque en esto va el comer y el vivir de muchos ciudadanos de nuestro mundo. Bien, en enero de 2021, Cristianismo y Justicia publicó un folleto que se encuentra online en la web titulado El Shock Pandémico, ¿no? No sé si conocéis estos folletos de Cristianismo y Justicia, pero realmente os aconsejo que entréis en la web porque han publicado como 300 folletos que son realmente interesantísimos, que van haciendo un análisis de los temas más variados en cada momento y que pueden servir pues para informarse de cómo andamos en cada momento respecto a cualquier tema que nosotros queramos tratar. Bien, yo he tomado algunos datos, lógicamente, de este cuaderno que se titula El Shock Pandémico, que condensa la conmoción que ha producido la aparición de la COVID-19 en este mundo globalizado e interdependiente, ¿no? Y un mundo que, curiosamente, ya no es bipolar. Estábamos acostumbrados cuando la Guerra Fría a la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Rusia, ¿no? No, esto se ha acabado ya, ¿no? Se ha acabado porque este mundo se ha vuelto multipolar, quiere decir muchísimo más complejo, porque ha surgido un tercer polo asiático con China junto con otros países del este asiático al frente, que puede acelerar el declive de los países ricos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Pero está surgiendo otra cosa todavía más alarmante. Se está consolidando una organización del mundo en la que el poder es ya exclusivamente, no es ya exclusivamente de los estados, sino que hay otros actores que no son estados, que no pertenecen por tanto a los gobiernos, que tienen tanto o más poder que los mismos gobiernos. Y aquí podemos hacer una lista de estos poderes: son los fondos de inversión, los mercados, las agencias de calificación, las empresas tecnológicas, bueno, también para bien las organizaciones filantrópicas, las ONG, los movimientos sociales. Pero esto es terrible porque ahora resulta que estos actores que han entrado han arrebatado a los estados gran parte de su poder, ¿no? Yo recuerdo que de niño en mi pueblo, yo soy de un pueblo precioso de la provincia de Córdoba, un pueblo de los más bonitos de la provincia de Córdoba, Priego de Córdoba, en el sur. De niños sabíamos quiénes eran los ricos y quiénes eran los pobres o quiénes pertenecían a la clase mediana. Si tú querías ir a tomarte una cerveza y eras rico, ibas al casino de los señores. Si no, tenías que ir al casino de los obreros, ¿no? En el pueblo había una calle, la calle del Río, donde vivían los señores. Había otras calles, otros barrios, donde vivían los obreros o los trabajadores. Y luego estaban las aldeas, ¿no? La gente que tenía muchísimo menos medios y que venían al pueblo a comprar, ¿no? Allí teníamos perfectamente identificados quiénes eran ricos y quiénes eran pobres, o quiénes eran los ricos y quiénes eran los pobres, ¿no? Curiosamente ahora los ricos ya no dan la cara, no tienen cara. Son estos que hemos nombrado antes, son los fondos de inversión, los mercados, las agencias de calificación que he dicho antes, que te dicen que tu país vale menos y entonces los que quieren invertir en el país se van a invertir en otro país y no en el tuyo, porque ha habido una agencia de calificación que te ha dado una mala nota, una nota baja, ¿no? Son los nuevos ricos, las empresas tecnológicas, ¿no? El Amazon y las demás empresas, grandes empresas, IBM, en fin, son gente que no tiene cara y cuyo capital está difuminado por el mundo, y si le plantas cara en el país en el que está, pues posiblemente están deslocalizadas, se van a otro país donde le cueste menos la mano de obra y la producción le resulte mucho más económica para venderlo luego al precio que a ellos les interesa. Pero lo triste y lo preocupante de esta situación es que estos actores
han arrebatado a los estados gran parte de su poder para introducir cambios en la ciudadanía. Nosotros estamos viendo ahora, no sé cómo andará por vuestros países, el tema del recibo de la luz, pero el tema del recibo de la luz por el precio del gas se ha disparado tremendamente y el gobierno socialista está tratando de reducir ese recibo para que no agobie más a las economías que no llegan a final de mes, y sin embargo se las ve y se las desea para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque las eléctricas no son del gobierno. Las eléctricas son compañías poderosas que imponen sus precios e imponen su ritmo, y el gobierno ante eso puede hacer muy poco. Quiere decir que el gobierno cada día tiene más difícil eso de gobernar, a nivel de un país o a nivel mundial. El poder, dicho para resumir, que no reside de forma directa ya en los representantes políticos, sino que se ha trasladado a una esfera diferente, y a una esfera que no pasa por el crisol de la democracia, a una esfera quienes nos imponen el estilo de vida, o qué es lo que tenemos que comer, o cómo tenemos que vestirnos, o qué coche tenemos que utilizar, no provienen, digamos, de un sector democrático, sino viene impuesto pues, por quienes gobiernan esas grandes empresas. Estas empresas son empresas realmente opacas, y esto es muy grave en el tiempo en el que atravesamos, porque los gobiernos cada vez tienen las manos más atadas, y los gobiernos son realmente quienes tienen que salvar a los países. Aquí, antes de la pandemia, todo el mundo decía, no, esto, que cada uno se averigüe su vida, el que tenga dinero que salga adelante, el que no, pues que busque cómo hacerlo, ¿no? Pero qué curioso que a la hora de una pandemia de este tipo hemos acudido al Estado para que la remedie, ¿no? Y esto nos debería de servir de una lección grande, ¿no? Cómo estos gobiernos tendrían que tener más poder, o cómo estos poderes de alguna forma había que someterlos al bien común. Bien, a esto se suma, a todo lo que he dicho, que tras la crisis del 2008 y tras la COVID del 19, pues ha crecido la precariedad laboral, que desemboca en una incertidumbre vital. Ahora se habla más del proletariado universal, ¿no? Obreros o proletarios del mundo unidos, ¿no? Ahora se habla del precariado global, ¿no? La situación de los trabajadores en el mundo, de la inmensa mayoría, de una gran mayoría de los trabajadores, se ha vuelto precaria. Pero hay una diferencia. Mientras que en la era anterior, en los tiempos del comunismo, el proletariado había adquirido ya conciencia de clase obrera, en el precariado global en el que estamos inmersos, pues no hay todavía conciencia de clase. El eslogan que prima es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda al precio que sea. Yo quiero poner un ejemplo que se me ocurre ahora. Tengo una hija que estaba trabajando, empezó a trabajar en Sevilla. Ella había estudiado arquitectura, y le propusieron dirigir un gabinete de arquitectura, y le pagaban, pues, como todavía no había terminado la carrera, le pagaban 300 euros al mes. Tenía que hacer solamente 20 horas, pero tenía que emplear una hora de ida y otra de vuelta al trabajo. Me llama mi hija y me dice, papá, ¿qué hago? ¿Acepto este trabajo o no? Digo, tú verás, ¿no? Haz tú lo que tú consideres que debes hacer, ¿no? Bueno, al final ella consideró que aquello era injusto y no lo aceptó. Pero tenía un compañero que se enteró que también había hecho arquitectura. Entonces la arquitectura y los arquitectos estaban muy en crisis, porque se cayó todo el tema de la vivienda y de la construcción, fue la gran crisis, ¿no? Entonces este amigo le dijo, Rocío, ¿puedo yo tener tu empleo? Y ella le dijo, pero bueno, ¿cómo vas a aceptar un empleo tan injusto? Y él le respondió, sí, es que tengo que pagar 600 euros por el piso, y así ya tengo 300, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Esta falta a veces de
solidaridad que se está implantando en la clase obrera hace que los empleadores pues, puedan aprovecharse. La pandemia ha evidenciado esta fractura social. La crisis ha impactado en sociedades que ya estaban muy precarizadas, en las que la estructura de lo público y el tejido comunitario se encontraban también mermadas por el neoliberalismo, del que vamos a hablar ahora después, que nos ha convertido a todos en individuos sin conciencia de comunidad, sin proyecto colectivo. Este neoliberalismo en el que nos envuelve nos ha hecho perder a una gran mayoría la conciencia de comunidad que es tan necesaria para sobrevivir en un mundo que está tan interconectado. Bien, no sé si os agobiaré con tanto dato. Supongo que a vosotros habrá servido para repasar vuestra experiencia y la situación de cada uno de vuestros países. Yo creo que cada vez resulta más difícil este sistema de hablar, que es tan maravilloso, por donde se puede llegar a tantísima gente, cada vez es más complejo porque uno habla de la realidad que vive y puede que la realidad que vivimos nosotros aquí sea una situación de lujo, no puede, sino que es una situación de lujo comparado con la que viven en otros países, pero lo bueno de esto sería, como dije al principio, que en el diálogo pues tratemos de completar este mosaico que yo he tratado de escribir fundamentalmente con datos de mi experiencia en España. Bien, en estos tiempos de COVID-19 hemos entrado de lleno en una encrucijada de crisis. Son tres las crisis en las que estamos inmersos, ¿no? Una primera crisis democrática. Está evidenciada esta crisis por lo que acabo de hablar, por el divorcio entre el poder y la política. Los políticos, las instituciones políticas, no tienen ya todo el poder. El poder está compartido con esos otros actores poderosos que hay en nuestro mundo, de los que hemos hablado, los mercados, etcétera, ¿no? Pero ha surgido algo que también es muy preocupante, que es el populismo de muchos movimientos xenófobos y de extrema derecha que están llegando al poder y que lo influyen provocando una regresión democrática la más importante de las últimas 3 décadas. En España nos gloriábamos hace varios años de que no teníamos un poder de, digamos, un partido de extrema derecha. Bueno, pues ya estamos homologados con el resto de Europa. Ya tenemos también un partido de derecha, de extrema derecha. Lo lamentable de esto es que estos partidos están produciendo una regresión democrática, la más importante de las últimas 3 décadas. Hoy he oído hablar a la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados, respondiéndole al representante de Vox, y curiosamente el lenguaje de los políticos ha cambiado desde que Vox ha entrado en política. Ahora se tratan muchos temas que dábamos ya por consolidados. Se ponen en cuestión estructuras que hasta ahora creíamos que nos salvaban. Se pone en crisis el mismo sistema. Son partidos xenófobos, son partidos de extrema derecha que nuestra democracia exquisita ha admitido en el juego de los partidos. No digo que no haya que admitirlo, pero lo ha admitido. Pero son como un caballo de Troya dentro de las democracias, porque desde dentro y apoyados por el dinero que le damos todos, están tratando de acabar con el sistema. Un poco más adelante hablaré de esto, ¿no? Por tanto, tenemos una crisis democrática, una crisis en la que la democracia, que nos ha costado tanto trabajo conseguir, pues está perdiendo puntos. Pero hay una crisis social, ¿no? También, por encontrarnos en el momento de mayor desigualdad del planeta. O sea, en el momento en el que hay una mayor concentración de riqueza en pocas manos. Oxfam asegura que 26, de esto se ha oído muchas veces y ya estamos acostumbrados, 26 personas de este mundo, o 26 instituciones, ostentan la misma riqueza
que la mitad de la población mundial. Y claro, esto nos lleva a lo que hemos hablado ya de una creciente precarización social y laboral. Dos crisis, por tanto, una crisis democrática, que puede ser mucho más profunda, y una crisis social que está aumentando porque la riqueza cada vez se concentra más en manos de pocos, ¿no? Y hay una tercera crisis, que es la crisis ecológica, que es fruto de este modelo de consumo, de producción insaciable, de producción ya inviable, insostenible, porque los recursos del planeta son limitados, no son ilimitados, que está llevando al planeta al colapso de sus ecosistemas, ¿no? Y esto pasa por primera vez desde la Revolución Industrial, ¿no? Hasta la Revolución Industrial se puede decir que la humanidad nunca cambió la dirección del planeta. Nunca influyó tanto como en estos 2 últimos siglos, hasta el punto de poner en peligro la supervivencia. Gracias a los partidos, aquellos verdes que empezaron y de los que mucha gente se reía como una cosa utópica, se ha ido concienciando nuestro mundo y ya estamos tomando conciencia a gran escala de esta crisis ecológica y de cómo estamos jugando con fuego y podemos terminar quemados, ¿no? Este modelo de consumo insaciable pone de relieve la incompatibilidad entre el capitalismo de desastre, como ha calificado una escritora, Naomi Klein, con la democracia y la vida, ¿no? O capitalismo de desastre o desastre de capitalismo. Esto no se compatibiliza bien, no va a concordarse bien con la democracia en los tiempos que vienen. Mientras preparaba esta clase, pues surgió la reunión del G20 en Roma y me vi, bueno, creía que era bueno dar un repaso a lo que ha sucedido o lo que está sucediendo a estos días, ¿no? Todos hemos visto esa imagen que tenéis en pantalla en la maravillosa fontana di Trevi, con todos los grandes arrojando la moneda hacia atrás, porque esa es la condición, al parecer, para volver a Italia. Yo la he arrojado algunas veces, pero he tardado mucho tiempo en volver. No sé si ellos volverán o no, pero esa es la costumbre en la fontana di Trevi. Por cierto, tenía yo un amigo jesuita que quise ir a Roma unos días y me alojó en la Piazza Fontana, no, en la Piazza Pilota, que está a unos pasos de la Fontana di Trevi. Fue un alojamiento en el Instituto Bíblico de Roma, un alojamiento de lujo, aunque era modesto, pero el sitio era realmente encantador y todos los días, casi que desde allí, casi que se oía el sonido del agua de la Fontana di Trevi. Bien, a este respecto del capitalismo, el fin de semana pasado ha tenido lugar la reunión del G20 en Roma y no ha sido inútil, bueno, por lo menos en los grandes titulares, porque los líderes se han comprometido a limitar el calentamiento global a 1,5 grados, eso sí, por encima de la media de la era preindustrial, ¿no? O sea, no es mucho, no es poco, pero tampoco es mucho. No vamos a volver a la era preindustrial porque por lo visto los gases de efecto invernadero van a durar años y años en la atmósfera, ¿no? Pero bien, ha habido este compromiso, limitar el calentamiento global a 1,5 grados por encima de la media de la era preindustrial. Claro, esto lo hacen sin anuncios concretos, sin compromisos que sean vinculantes, ¿no? Nadie los puede forzar a ellos, tiene que ser la buena voluntad de los países. Bueno, pero han dado también otro paso que me parece que es interesante, que es declarar que los países miembros del grupo dejaran de financiar plantas de carbón en el exterior para finales de este año. Esto es interesantísimo porque el carbón es algo de lo que más contamina. El problema es que grandes países que tienen carbón, muchísimo carbón, y que usan el carbón como China o como Australia, China no ha estado presente, o como Rusia,
no han tomado este compromiso. Y para esto, para dejar de financiar las plantas de carbón, se propone movilizar unos 100.000 millones de dólares anuales entre 2020 y 2025 para aquellos países que no tienen más remedio que utilizar estas energías, para esos países que son más vulnerables. Claro que esto creo que se lo propusieron en el 2012 y todavía no se ha cumplido, pero es un nuevo buen propósito. Y también se han comprometido a acelerar la transferencia de tecnología a esos países para facilitar su transición ecológica, ¿no? Todo esto con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero antes o alrededor de mediados de siglo, pero como dije antes, sin vínculos precisos. No son inútiles, por mucho que creamos estas reuniones, porque poco a poco va cambiando, va penetrando la idea de que estamos en un mundo cada vez más invivible y que este mundo se nos puede volver abiertamente en contra, se nos puede hacer imposible la vida o inviable la vida en este planeta, ¿no? Junto con la reunión del G20 en Roma, está teniendo lugar también la cumbre del clima estos días de Glasgow. Algunos consideran esta cumbre como, digamos, la última oportunidad para el cambio de rumbo de la humanidad. Yo creo que esto es pesimista porque la humanidad tendrá todavía muchas oportunidades para cambiar de rumbo y muchas más en la medida en que vaya peor, ¿no? Yo he tomado de los periódicos algunas de las frases de los que han hablado en esta cumbre, de los representantes de los gobiernos, en los discursos de apertura, ¿no? Y han llamado realmente la atención. Ojalá, digo, que no se queden en meros discursos que se lleva el viento, ¿no? Fijaros si estamos antiguos ahora, que ayer mismo en Televisión Española pusieron la película Lo que el viento se llevó, ¿no? Una película preciosa, ¿eh? Pero qué antigua, ¿no? Bien, ojalá no se queden en meros discursos que lleva el viento. Los líderes parece que rivalizan en sus declaraciones para alertar sobre la importancia del momento que vivimos y sobre la importancia de esa cumbre, ¿no? Boris Johnson ha dicho que nuestros hijos no nos los perdonarán si la cumbre fracasa. Ojalá. El secretario general de la ONU aseguró estar con los jóvenes que luchan contra el cambio climático en las calles y dijo que es hora de dejar de utilizar nuestro planeta como un retrete y advirtió que estamos cavando nuestra propia tumba. Qué gráfica la frase y qué trágico el momento que atravesamos y qué trágico, más trágico todavía, que no tomemos conciencia y tratemos de remediarlo cuanto antes. Finalmente, el famoso naturalista inglés David Attenborough pues recibió cuando tuvo su discurso una calurosa ovación porque expuso con claridad cómo hemos pasado de un sistema climático estable a uno inestable a fuerza de acumular dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Esto ha entrado desde la revolución industrial, ¿no? Este científico recordó lo que hemos venido diciendo, la cuestión de la desigualdad que existe, porque quienes menos han hecho para crear este problema, que son los países menos desarrollados, son quienes ahora están sufriendo más las consecuencias, ¿no? Esto que creíamos que no tenía que ver nada con el cambio climático, pero que parece que ya está probado, todas estas lluvias sin control, ¿no? Yo, cuando viene esta tempestad, me acuerdo de la concepción que tenían los antiguos en la Biblia de la lluvia, ¿no? Que es que cuando Dios quería fecundar la tierra, pues abría las compuertas del cielo, había una agua que estaban sobre los astros, el cielo era como una bóveda de bronce, y Dios abría las compuertas del cielo y caía el agua, ¿no? Esto pasó cuando el diluvio, ¿no? Bien, pues eso parece algunas veces, estas lluvias que tenemos muchas veces antes de tiempo, del tiempo en que se producían, estas lluvias torrenciales que terminan con todo. Ya vamos viendo cómo esto va siendo causa del cambio climático o las temperaturas.
En Córdoba tuvimos el año pasado hasta 44 grados a la sombra, ¿no? Es curioso que incluso con 44 grados a la sombra, turistas del norte les gustaba ponerse en el centro de la ciudad al sol, ¿no? Un rato, supongo. Luego llegarían totalmente quemados a sus respectivos hoteles. Estamos sufriendo ya los los efectos de este cambio climático, ¿no? Pues bien, este naturalista terminó su discurso diciendo que si bien él ha sido testigo durante su vida de una gran destrucción del planeta, los presentes y las generaciones futuras pueden y deben ser testigos de una maravillosa recuperación. ¿Pueden realmente? ¿Podrán realmente? ¿Se hará realidad? Se puede poner en duda, pero lo que no se puede poner en duda es que tienen derecho las futuras generaciones a ser testigos de una maravillosa recuperación. Bien, esta cumbre está teniendo, como he dicho, lugar estos días y esperemos que sus conclusiones, todavía no han llegado a las conclusiones finales, no se queden en meras declaraciones de intenciones, porque en realidad las declaraciones de otras cumbres han sido eso, declaraciones de intenciones. Hay quien minimiza esto, pero yo no creo que sea poco importante. Es importante que se hagan declaraciones, ¿no? Primero para que podamos abochornar a quienes las hacen por no cumplirla, y esto sería una pequeña venganza que teníamos que tomarnos los ciudadanos. Y segundo, porque poco a poco vamos tomando conciencia de la situación que atravesamos. Y quería terminar esta parte del apartado de la crisis ecológica citando al Papa Francisco, o a Francisco, ya que no le gusta que le digan Papa. Se adelantó a la cumbre el viernes pasado invitando a los líderes del mundo, y leo textualmente, a no desaprovechar esta oportunidad de profunda crisis provocada por las consecuencias del cambio climático y la pandemia de la COVID-19. Y él pidió respuestas eficaces a la crisis ecológica, medidas capaces de generar esperanza concreta a las generaciones futuras, ¿no? Respuestas a la crisis actual y medidas de esperanza para las generaciones futuras, para que la humanidad no se hunda en el pesimismo. Dice Francisco que nuestras seguridades se han derrumbado, y esto sí que lo tenemos claro, porque nosotros nos creíamos que estábamos absolutamente seguros, que teníamos en España una medicina de lo mejor del mundo, que teníamos una sanidad excelente. Bueno, todo esto no es que fuera malo, es que cuando llega, no es que no fuera bueno, no fuera malo, es que cuando llega una pandemia de este tipo, toda seguridad se derrumba. Se ha derrumbado nuestro apetito de poder y nuestro afán de control, que se están desmoronando. Nos hemos descubierto, y esto es una buena cosa que no teníamos, sobre todo en los países desarrollados, nos hemos descubierto débiles y llenos de miedo, sumergidos en una serie de crisis, una serie, porque no es una crisis sanitaria, una crisis ambiental, una crisis alimentaria, una crisis económica, una crisis social, una crisis humanitaria, una crisis ética, una crisis política. Fijaros que son muchas las crisis en las que andamos envueltos. Y esto ha producido un efecto interesante, y es que nos hemos dado cuenta de que no somos tan fuertes como creíamos. Yo, que durante muchos años he explicado la tragedia y la comedia griega en mis clases de la universidad, siempre les decía a los alumnos que los antiguos tenían conciencia de la fragilidad del ser humano. Las tragedias en realidad son como chismes de aldea, pero un chisme de aldea acaba con la vida de todos menos con el que la ha producido. Termina arrasando con todo. Bien, yo les decía, en la antigüedad se tenía más conciencia de la fragilidad. No había hospitales, no había seguros sociales, no había este tipo de gobiernos tan poderosos que tenemos, que miran por nosotros, no había cuidado. Los enfermos morían en las calles, la gente moría de hambre, y el ciudadano se veía cada día confrontado con la muerte. Esto en nuestras sociedades poco a poco lo hemos ido eliminando, ¿no?
Los enfermos mentales los llevamos a los hospitales, los enfermos del resto de partes del cuerpo están metidos allí en los hospitales y los ciudadanos que vemos por la calle pues prácticamente están todos razonablemente sanos. Nos creemos fuertes, nos creemos poderosos, sin embargo somos débiles, posiblemente débiles, y además esto nos ha llenado de miedo, ¿no? Posiblemente esto haya sido una de las grandes logros que ha producido la COVID-19, que es el sentido de la fragilidad, de que solos no podemos, que solos somos tremendamente frágiles, que tenemos que unirnos unos a otros para poder seguir sobrevivir a tanta crisis como hay ahora en curso. El Papa Francisco subrayó que toda crisis requiere visión, capacidad de planificación y rapidez de ejecución. Me recuerda esto los antiguos esquemas de la Juventud Obrera Católica: ver, juzgar y actuar, pero rápidamente. Primero, capacidad de planificación, rapidez de ejecución y visión previa, visión de nuestro mundo. Repensando el futuro de nuestra casa común y de nuestro proyecto común, dice el Papa, ¿no? La casa no es nuestra, no es de los países ricos, tampoco es de los países pobres. La casa es común y el proyecto es un proyecto de supervivencia común, ya que estas crisis, continúa Francisco, nos ponen frente a elecciones radicales que no son fáciles. Y me ha llamado la atención el párrafo que sigue, ¿no?, que dice que las dificultades están indicando un punto de conversión no solo espiritual. Alguien me ha preguntado de mis alumnos que a quién iba dirigido este curso, porque suponía que iba dirigido a creyentes, ¿no? Yo quiero decir que no, que este curso no va dirigido solo a creyentes. Esto va dirigido a todos. Es un curso, digamos, abierto, porque la propuesta que hace el Evangelio es una propuesta que creo que se puede presentar como alternativa de sociedad. De forma que va para creyentes y no creyentes. Las palabras del Papa dice que el mensaje va dirigido a todos. Y ahora enumera, también a los que realizan actividades legales e ilegales, tales como hacendados, empresarios madereros, empresarios del recogimiento de la basura, a los miembros de las empresas criminales dedicadas a provocar incendios en las florestas y selvas para deforestar, a propietarios de campos que pagan por causar incendios, a los empresarios dedicados al extractivismo predatorio, a los ocupados en eso y otros quehaceres que emiten en exceso gases contaminantes, a todos los que con ánimo de lucro degradan la tierra, los ríos, los mares y los océanos. Claro, que pedirle a esos señores, dice Francisco, que sean solidarios, que contemplen la situación de los pueblos que sufren más directamente el grito de la tierra, que respeten las culturas de los aborígenes, que dialoguen con ellos acerca de los males derivados del cambio climático, que además de los derechos constitucionales acepten que la ecología es integral, que sus emprendimientos deben contemplar el impacto en las necesidades en materia de salud, educación y comunicación de los pobladores, que tienen que participar del destino común de la humanidad. Pedirles todo esto es mucho. Supone pedirles un profundo cambio cultural, pero también espiritual. Parece ser una utopía. Me ha gustado, y perdonad que haya leído este párrafo tan largo de Francisco, porque es realmente acertado. Aunque sea jefe de la Iglesia Católica, tiene palabras que pueden ser entendidas por todas las personas de buena voluntad. Y tiene también el atrevimiento de dirigirse a aquellos que saben que en principio van a rechazar sus palabras porque van por otro derrotero. Bien, no sé cómo andamos de hora. Voy a mirar. Bien, todavía podemos emplear unos 20 minutillos y damos paso al diálogo, o tal vez tendremos que dejar algo para el próximo día de esta clase proyectada. Bien, ahora podemos preguntarnos, cuando superemos esta pandemia, me refiero a la de la COVID, porque la del hambre y la pobreza tardará más en superarse, después de esta crisis, ¿qué? Bien, la tentación parece evidente, ¿no? Ya se hablaba de volver a la nueva normalidad, y a mí siempre me extrañó esa palabra porque la normalidad no es nueva.
la normalidad, es la costumbre, volver a la nueva normalidad o a la nueva normalidad es algo raro, ¿no? Bien, lo que parece que muchos quieren es volver a la normalidad de antes, a poner en marcha el mismo mundo. Claro, esto lo dicen fundamentalmente quienes les va bien en este mundo, ¿no? Volver a hacer lo que hacíamos como si nada hubiera pasado. Pero yo creo que después de esta crisis no seremos los mismos y que el impacto no solo socioeconómico y político, sino también psicológico y sociológico de esta crisis va a ser duradero. Es todavía difícil de calibrar. Pero la tentación de hacer lo que hacíamos, a pesar de las múltiples advertencias científicas, es enorme. Nos parece más seguro. Nos parece que volver a lo de antes es lo mejor que podemos hacer, porque estábamos mal, pero hemos estado o estamos inmersos en una crisis que es mucho peor. El profesor emérito del Instituto de Ciencias Políticas de París, Bertrand Badi, afirmaba así: restauraremos el viejo orden porque no disponemos de más soluciones, ¿no? Fijaros que son frases de personas ilustres, de ilustres profesores que nos meten en un mundo de pensamiento negativo, ¿no? Este mismo pensamiento negativo, este fatalismo trágico, lo refleja Slavoj Žižek, que es un filósofo, psicoanalista y crítico cultural esloveno, en un ensayo que se llama Pandemia, no sé si está traducido ya al castellano, cuando plantea que la encrucijada solo nos deja una salida, que también es una salida hacia atrás, un comunismo internacionalista adaptado al siglo XXI. Bueno, en realidad plantea una doble salida, porque plantea un comunismo internacionalista adaptado al siglo XXI o la barbarie. Un comunismo internacionalista que nos igualase a todos por abajo, o la barbarie, ¿no? Que sería el desastre total. Para este filósofo el resultado más probable, sin embargo, será que acabará imponiéndose un nuevo capitalismo salvaje. Bueno, un capitalismo parecido a aquel en el que estamos ahora inmersos. Según él, muchas personas débiles y ancianas serán sacrificadas y se las dejará morir, en una cita de este autor. El control digital de nuestras vidas será ya algo permanente. Las distinciones de clase serán cada vez más una cuestión de vida o muerte. Esto del control digital es algo que tenemos que estar atentos, porque los móviles son tan inteligentes que una vez que tú has pedido un libro, has comprado una determinada mercancía, al día siguiente, cuando entras en cualquier página de internet, te vienen a ofertar aquello que tú habías buscado, ¿no? No te ofrecen un mundo nuevo y mejor, sino más de lo mismo, ¿no? Es lo que hacen a veces las televisiones, que en lugar de sacar a la gente del ambiente en el que están, que esto significa educar, sacar a alguien de un sitio para llevarlo a otro mejor, pues lo que hacen es reunir a la gente en el mal sitio en el que están para darle eso que ellos tienen. Bien, dice este autor también que las distinciones de clase serán cada vez más una cuestión de vida o muerte. Nada de lo que dice este autor parece descabellado, porque la propia pandemia ya ha puesto de relieve muchas de estas dinámicas, pero sí llama la atención la gravedad y el fatalismo con que muchas voces ilustres nos invitan a pensar el futuro desde la plasmación más cruda de todas nuestras distopías, desde el peor de los estados o la peor de las situaciones. Y realmente creo que no, que la labor de los pensadores, de los escritores, de los literatos, de los poetas, de todos aquellos que pueden llegar a todos, no puede ser en modo alguno invitarnos a sumergirnos en el pesimismo, sino abrirnos una puerta a la esperanza. Por eso, pensar hoy en clave de esperanza, para muchos puede que sea una actitud ingenua, incluso para aquellos que viven la vida desde una perspectiva profundamente religiosa. Yo me pregunto, ¿hay lugar para la esperanza? Y dicho de otro modo, ¿hay lugar para construir un mundo alternativo? Eso que decíamos antes, otro mundo es posible. ¿Hay lugar para pensar que otro mundo es posible? Aunque tiene que ser a contracorriente y con mucho esfuerzo, en medio de una serie de pensadores que niegan cualquier capacidad humana
de contraponerse a las dificultades del momento. Hay lugar para construir un mundo alternativo. Y aquí quiero hacer ya ir aterrizando poco a poco. Todavía nos quedará unos metros para llegar a aterrizar, pero ir aterrizando en el tema de nuestro curso. ¿Puede el Evangelio aportar una salida a este mundo neoliberal en el que, como ha dicho Francisco, la obsesión por el crecimiento ilimitado, el consumismo, la tecnocracia, el dominio absoluto de las finanzas y la divinización del mercado están a la orden del día? ¿Puede el Evangelio aportar una salida a este mundo neoliberal? Yo recuerdo que en mis clases, yo fui profesor durante, bueno, he sido 34 años profesor en la universidad, pero los últimos años, los últimos 14 o 15 años al menos, he dado clase a los mayores de la universidad, a los mayores de 50, a los mayores de 50 años de la universidad. Y yo a ellos les decía, porque explicaba textos del Nuevo Testamento, la asignatura era como Orígenes del Cristianismo. Bien, yo les decía, estos textos del Evangelio valen hoy para todos, no solo para los creyentes. Yo puedo creer que Jesús de Nazaret es Jesucristo, es el Cristo, o que es el Mesías, o que Jesucristo es Dios o no. Puedo creer o no. Pero en realidad, leyendo los evangelios, hay algo que llama más la atención. Ese mensaje está escrito para todos, sean creyentes o no. El creyente lo verá desde una profundidad posiblemente de su fe mayor, y el no creyente lo sentirá como una ayuda para iluminar esta oscuridad que es en muchos casos visto globalmente nuestro mundo. Hoy Jesús ya no diría: no podéis servir a Dios y al dinero. En palabras de Jesús, tal vez tendría que decir: no podéis servir a Dios y a los mercados. O en palabras de Marx, no podéis servir a Dios y al capital, ¿no? Porque Jesús, cuando decía al dinero, pensaba fundamentalmente en los ricos, que tenían cara y tenían nombre. Pero estos nuevos ricos no tienen cara, ni tienen nombre, además, ni quieren dar la cara. Estos nuevos ricos son representantes de ese poder económico cada vez más difícil de combatir. Fijaros, cuando empezó Amazon, yo era entonces presidente de los editores de Andalucía. Habíamos propuesto hacer una web con todos los libros publicados en Andalucía. Amazon empezó con una web de libros prácticamente, ¿no? Cuando uno entra en Amazon ahora, es que entra en un hipermercado mundial. Allí se encuentra prácticamente todo. Yo pedí recientemente unas pastillas y curiosamente las pedí a Amazon y me las enviaron de la farmacia, de una farmacia que hay a 10 kilómetros de mi casa. Este es el mundo en el que estamos metidos, y cómo estas multinacionales realmente se están haciendo de una plataforma para llegar a todos y cada vez en menos tiempo. Bien, diréis, ¿y todo este discurso para hablar de Jesús y el dinero? Pues creo que sí. Creo que es necesario leer el Evangelio teniendo en unas manos el Nuevo Testamento y en otras manos el periódico. Teniendo en unas manos el tiempo de Jesús y en la otra nuestro tiempo, y conociendo a fondo el tiempo en que nosotros vivimos, porque a nosotros se nos va a pedir una especie de salto mortal en el vacío, que es que tenemos que traducir las palabras de Jesús a los seres humanos de hoy, a los hombres y mujeres de hoy. Pero Jesús hablaba un idioma, vivía en una cultura agrícola, estaba inmerso en un mundo en el que los ciclos de la naturaleza todavía mandaban, y nosotros vivimos muy lejos de ese mundo. No, los textos nos llegan traducidos del griego, vivimos en una cultura totalmente diferente, y hay como una especie de salto mortal en el vacío, que es que somos responsables de traducir las palabras antiguas de aquel Jesús en un lenguaje moderno que llegue al hombre y a los hombres y a las mujeres de hoy. Este es el verdadero reto que tenemos los que estudiamos
la Biblia, no simplemente hacer una especie de arqueología para saber qué es lo que quiere decir ese texto, que es muy importante, porque muchas veces no decimos lo que dice el texto, sino lo que creemos que el texto dice, ¿no? Yo he puesto muchas veces una frase, una mala traducción, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Pues fijaros, ¿no? Gracias a Platón, pues se ha traducido así, gracias al platonismo. Pero en realidad el texto griego es, lo que dice es si pierde su vida. Y no es igual. Muchos monjes en el siglo XVIII huyeron a los conventos para salvar el alma. Pero Jesús lo que propone es de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo. O sea, todo el mundo vale mucho menos que salvar la vida, la propia vida. Fijaros que a veces no es fácil traducir lo que el texto griego quiere decir. Y otras veces sabemos lo que quiero decir, pero no sabemos cómo decirlo 22 siglos después en nuestro mundo en el que estamos. Y no es lo mismo la traducción que hagamos para España que la que hacemos para América, para la que hacemos para Hispanoamérica o la que hacemos para Asia, ¿no? En cada sitio hay un contexto diferente y las palabras de Jesús en muchos casos no son ya aplicables como lo fueron en el siglo I, sino que tenemos que traducirlas y las recetas o los consejos evangélicos tendremos que ver a qué corresponden en el siglo de hoy. Por eso he insistido en esta primera clase en que nos detuviésemos en este mundo del COVID. Yo ahora quería seguir, pero no sé si debemos seguir o no he probado ya bastante vuestra paciencia, hablando del neoliberalismo. No sé, los anfitriones del grupo de esta clase que nos dicen si paramos ya o si debemos seguir, o también no solo los anfitriones, porque aquí manda realmente el público, mandáis vosotros. Bueno, esto no es verdad, ¿no? Yo siempre he dicho que la universidad manda el rector, después el vicerrector, después los decanos y después vienen los alumnos, ¿no? Y no es verdad. Una universidad puede existir sin rector, una universidad puede existir sin vicerrector, puede existir sin decano de las facultades, pero una universidad no puede existir sin alumnos. El poder debía de residir realmente en los alumnos, ¿no? Así que me retiro un poco los dichos de invocar a los anfitriones para que decidan por nosotros. Tendría que ser cada uno de vosotros quienes decidiera. Pero bueno, le podemos dar por un momento un poder vicario y decir si cortamos aquí ya la clase o si podemos seguir un poco más. Mi deseo es no agotaros el primer día. Yo creo que sería bueno de ver la riqueza que has planteado, todo este marco de crisis que ha dejado el COVID y sería bueno ver cómo en cada país, qué situaciones hay similares o disimilares, ¿verdad? Sería Sí, bueno, yo propongo si lo dejamos aquí y comenzamos a abrir el sí. micrófono para Yo que la me, gente comparta. yo me alegro mucho de eso porque sabéis que cuando tienen una clase preparada y les sirve para dos, quiere decir que la siguiente no la tiene que preparar, ¿eh? Así que, bueno, pero en realidad creo que vale la pena cortar ya mi discurso, ¿no? No, y este sería una muy buena introducción para lo que nos tienes que decir de Jesús y el dinero, Sí, las parábolas especialmente. Así que bueno, las personas que quieran compartir alguna idea, pueden nada más levantar la mano. Aquí tenemos a Marta Zapa, el micrófono. Encienda micrófono, por favor. Gracias. El micrófono parece que no lo tiene que encender. son las tecnologías que fallan de vez en cuando, ¿eh? A veces sí. Regularmente el micrófono está abajo, a mero abajo de su pantalla. Donde está el micrófono, está también la cámara de grabar. Regularmente está a la izquierda. Bueno, si no, Mari Carmen, mientras ella encuentra su micrófono. El micrófono. Gera, ¿les estás dando la oportunidad de abrir el micrófono? Sí, Manuel.
Parece que Dice no. que no. Pues según mi sistema, sí. No sé qué pasó. Ella no lo tiene activado, ¿eh? No lo tiene activado. A ver, ¿ahora? Ahora Marta, lo tengo Ahora activado. sí ya. Ya está. Sí. Bueno, yo soy de Argentina y por supuesto que como todos hemos sufrido todo lo que describió el profesor, pero el problema grande que tenemos acá es una crisis moral muy grande, no solo, principalmente de la clase dirigente, pero cuando la crisis moral está en la clase dirigente, también está en los ciudadanos. Y se nos está haciendo muy difícil poder, poder sobrevivir a esta pandemia que ha puesto de manifiesto todo lo que el sistema de salud, también esta corrupción que ha dado privilegios a la vacunación entre la clase política. Eso quería exponer yo lo que pasa en Argentina, ¿no? Si sirve para el resto. muchísimas gracias, Marta, por su participación. Mari Carmen. Ok, gracias. Muchas gracias, profesor Jesús. Muy interesante todo lo que nos dice. Como igual que Marta, pienso que se aplican muchas cosas, sino es que todas lo que usted está hablando al respecto. Con la diferencia voy a hablar específicamente de México, en donde usted habla de una ultraderecha en España. Nosotros aquí tenemos una izquierda que yo no sé si de verdad es izquierda en el poder, porque está acabando con muchas instituciones y muchas cosas y estamos regresando a un pasado de hace 70 años aquí en México. Esto aunado a una crisis en donde llegó el nuevo gobernante a quitar un sistema de salud que existía, que funcionaba tal vez no perfectamente, tal vez con deficiencia, pero había algo. Hoy en día, ese sistema de salud para los que no tienen ni seguro social, ni seguro médico, ni nada de eso, no existe. Entonces, esto agrava todavía más la situación acá en México. Eso aunado a la caminata de migrantes que tenemos ahora de Haití, de Centro y Sudamérica, que vienen pasando por Chiapas en camino hacia la Ciudad de México, ya con una problemática de niños enfermos de dengue, ahora con la cuestión de las lluvias y esto, lo hace todavía más crítico, ¿no? Más crítico. Usted, a la hora que estaba hablando de todo eso, dije, bueno, yo creo que me voy a sentar a llorar aquí, o de qué se trata esto, de lo fuerte que es, ¿no? Afortunadamente usted dice, bueno, tampoco se trata de sentarse a lamentar y de sentarse a deprimirse, sino de ver qué se puede hacer en ese sentido. Y yo creo que a nivel gobierno, pues está muy complicada toda la corrupción. Hoy le acaban de dar un mes más de plazo a este corrupto exdirector de Pemex para poder estar en libertad mientras suelta más información, y que no está pagando nada, o sea, su cárcel domiciliaria, que es verdaderamente una risa. Toda esta impunidad que existe en el país es verdaderamente impresionante, aunado a toda esta crisis económica, ambiental, en donde ahorita en Glasgow se está apostando por energías renovables, energías limpias, cuando aquí el presidente está tratando de echar a andar una refinería en Estados Unidos, está acabando con manglares en la refinería de Tabasco, apostando por las mismas energías que nos han, que se ha acabado con el país. Esto con una cuestión pandémica en donde pues aquí la población todavía no está vacunada a los niveles en donde están en Europa. Sin embargo, ahí vamos. Afortunadamente, en ese sentido, todavía hay vacunas, todavía se está vacunando y se está empezando a vacunar a los adolescentes, cosa que es muy bueno.
Sin embargo, pues compartir todo esto es de alguna manera motivante para poder alzar la voz y poder decir y poder poner un granito de arena, ¿no? A lo mejor no podremos hacer mucho como individuos, pero creo que estos espacios nos ayudan a poder hacer algo más como grupo y poder alzar la voz para que ser escuchados, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Excelente, excelente primer día y creo que prometen mucho los siguientes días. Ya estoy con ansias de ver cómo nos va a ayudar el Evangelio a poder salir de esta. Y yo creo que es una muy buena opción. Muchísimas gracias, profesor. Tengan paciencia, ya vendrán las otras semanas y veremos la propuesta de Jesús de Nazaret. ¿Alguien más quiere compartir? ¿O Jesús quiere responder a los comentarios? Creo que sería mejor oír Ok. más, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? No sabemos. Miren, si no pues saben subir Sí, la manita, ¿puedo nada más hablar? ahora. Ok, Antonio. Yo creo, escuchando las dos personas que hablaron anteriormente, las dos hermanas, creo que hay un problema de cosmovisiones. Es decir, ¿desde qué lugar nosotros nos paramos para mirar el mundo? ¿No? Si nos paramos del lado de los pobres, de los humildes, o nos paramos del lado de los oligarcas, de los que han llevado a este continente a la desesperanza, ¿no? A la frustración. Cuando oigo la palabra moral o oigo la palabra corrupción, no sé qué, muchas veces no entiendo qué hay atrás de esas palabras, porque son con la destrucción de la clase política, que se está diciendo como que se vayan todos, que se usó un tiempo en Argentina, o todos los políticos son los corruptos, lo que se llega es a lo que está pasando en España, ¿no? Y que está pasando en toda América Latina. Los partidos de ultraderecha, como el Vox, como acá el Cabildo Abierto en Uruguay, que nunca habíamos tenido en Uruguay por la tradición liberal laica, es decir, somos más laicos que Francia, en ese sentido, que fueron los de la Revolución Francesa. Para mí hay cosas muy peligrosas. Yo creo que el profesor Jesús Peláez fue por un lado muy claro, ¿no? Fue por un lado muy claro. Acá los ricos tienen una responsabilidad, ¿no? Los dueños del mundo tienen una responsabilidad, ¿no? Y esos ricos son las compañías, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, son las que han destruido, intentan destruir la democracia, que la democracia es la política, ¿no? Y la responsabilidad del cristiano está muy claro en el Concilio, está muy claro en Medellín y está muy claro en Puebla, ¿no? Son muy claros esos documentos, ¿no? ¿Cuál es el papel del laico? ¿No? Y el papel del laico es un papel de compromiso, no preferencial por los pobres, compromiso por los pobres. Preferencial está de más. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se analiza el uso de palabras que pueden favorecer a los que están destruyendo, que son las oligarquías nacionales, ¿no? Los apátridas, los que se venden, ¿no? Los que empobrecen, los militares que torturaron, que asesinaron, que desaparecieron gente en nuestros países, ¿no? Tantos sacerdotes asesinados, tanta religiosa asesinada. Ahí están los responsables de esta situación de pobreza, de empobrecimiento de un continente rico. Lo que pasa es que hay, en manos de pocos, hay mucho. Gracias, hermanos. Gracias, Antonio. Gracias. Tenemos a otro Antonio Cabrera. Y gracias, Padre Manuel. Solamente empezar desde acá del confín de la tierra, desde Chile, le hablo. Yo creo que han expresado muy bien, el profesor fue muy claro, las crisis que hay en el mundo. Nosotros acá en Chile estamos muy pronto
a tener elecciones nuevas presidenciales y estamos viviendo una crisis de acusamiento al presidente de la República con militares encarcelados por corrupciones, y la palabra debe aceptarse porque ha habido corrupciones en las Fuerzas Armadas, en la Policía Internacional también de acá, y se ha visto malversación de fondos en diferentes comunas, diferentes distritos. Por lo tanto, hay una crisis que en este minuto Chile está pasando porque estamos a punto de elegir un presidente por 4 años que todo el mundo está un poco atemorizado por lo que viene. Estamos en una crisis, una constitución nueva que se está elaborando, que eso será un año más, pero nadie sabe cómo va a terminar. Estamos en incertidumbre porque la pandemia ha traído muchas cosas malas para todos los países y en especial para nosotros los más pobres, que de repente no tenemos los recursos como poder sobrevivir, y porque a veces la gente muere en las casas porque no hay quien lo atienda. Entonces estamos en una crisis cultural de repente, en una crisis que realmente el país necesita un apoyo, necesitamos un apoyo de todos los países, que nos unamos, que seamos solidarios, sobre todo lo que decía el profesor de la parte de encalentamiento. No podemos esperar, no podemos dejar que el mundo se consuma y nosotros no hagamos nada. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que poner nuestra parte. Dios nos ha dado el Evangelio, nos ha dado las palabras, nos ha dado todo, y somos nosotros los que tenemos que actuar en este minuto porque nosotros vivimos en la tierra. Muchas gracias. Gracias, Antonio. De verdad que la crisis está por todos lados y yo me pregunto, ¿y la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Ha salido a responder? Marta y luego Educris. No, solamente una cosa. Quería contestarle al señor que habló antes, que dijo que había que tener cuidado del lado de que uno se posicionaba, si de la izquierda o de la derecha. Yo justamente quiero decir que no me posiciono de ningún lugar, de la izquierda o de la derecha. Cuando hablo de corrupción, es corrupción, ya sea de la izquierda o de la derecha. Nada más. Gracias, Marta. Educris y luego Eugenio Urrutia. Educris. Sí, totalmente de acuerdo con Antonio Coelho y contigo, pero primero quiero agradecer al profesor la brillante exposición y contigo porque acá creemos que todos somos cristianos. ¿Qué dice la iglesia? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo nos paramos después de la pospandemia? ¿Vamos a seguir con los mismos ritos, con las mismas celebraciones? Cuando hemos cambiado, el mundo se ha dado vuelta, ¿la iglesia va a seguir con la iglesia de Constantino? Esa es la pregunta que tengo como iglesia y como laico, que hace años estamos bregando para que la iglesia se ponga a tono y de una vez por todas vivamos el Evangelio. Muchas gracias, y de verdad que no lo digo así en tono de ironía. A mí particularmente veo esas alianzas que está influyendo en Vox de España, en México, de cómo políticos de la oligarquía mexicana están siendo indoctrinados, muy católicos, pero su discurso es nefasto. Eugenio. Bueno, yo soy, mi nombre es Eugenio Urrutia, soy un chileno de hace muchos años radicado en Alemania. Como a todo el mundo, el factor de la pandemia nos ha golpeado enormemente,
Aquí han funcionado bastante bien todos los tratamientos de vacuna, inclusive la quinta, la tercera dosis, en fin. Lo que llama y lo que hace meditar son no tanto los déficits o deficiencias gubernamentales, que yo creo que han funcionado de acuerdo a la improvisación que la misma circunstancia los ha obligado, pero ha funcionado bien. El problema está en sectores negacionistas que emiten unas doctrinas terriblemente extrañas, ridículas, y que sin embargo tienen, y lo triste es que tienen bastante gente que los sigue y que creen en eso y creen en cosas fantasiosas, pero es más bien, yo creo, efecto de un exceso de beneficio y de bienestar. Pero lo que a mí me preocupa es una pregunta que ha dado vuelta aquí, ¿qué hace la Iglesia? Y cuando se haga usted esa pregunta, yo me la pregunto a mí mismo, ¿qué hago yo? Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos todos los cristianos. Nosotros pensamos en una iglesia ajena a nosotros mismos. Y yo creo que el grave problema que tenemos es el reconocimiento de nuestras propias doctrinas, de nuestra propia iglesia. Existe una serie de documentos que ningún cristiano o ningún católico, en el caso específico mío, las lee, ni las estudia, ni menos las va a meditar, ni siquiera las conocen. No conocemos nuestra iglesia. Nosotros pensamos que la iglesia es el cura que toca la campana en la esquina. Y eso no es iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y a mí me llama profundamente la atención y me duele en grupos que tenemos aquí en Alemania de gente de habla española con las distintas nacionalidades, ¿ya? El desconocimiento que existía y que existe, ¿ya? de la doctrina social de la iglesia. De las últimas encíclicas del Papa Francisco. Es decir, nosotros queremos que nos traigan la comunión, una comunión de conocimiento a casa. Y queremos una iglesia que nos guíe. Pero la responsabilidad y la enseñanza de Jesús viene desde nosotros. Nosotros somos los que tenemos que impulsar. Nosotros somos los que tenemos que apoyar los grandes movimientos que se están gestando dentro de la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que luchar por mejorar un sistema de salud mundial. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos del hambre del mundo. Nosotros somos los que tenemos que evitar que 8.500 niños mueran de hambre al día en el mundo. Nosotros tenemos que luchar para que no se desperdicie el 30% de la producción agrícola ya por la sobrecompra que hacemos diariamente en los supermercados. Eso es preocuparse de la iglesia. Si yo lo miro desde ese punto de vista. Y es triste, ¿ya? Que pensemos que nos tiene que llegar una orden de cómo tenemos que actuar. Entonces el evangelio quiere decir que ha fracasado. Y yo pienso, y muchos pensamos lo mismo, el evangelio ha fracasado. No lo queremos conocer. Eso es todo. Muchísimas gracias, Eugenio, por sus palabras tan proféticas. Rodrigo. Gracias, padre. Gracias, profe, por esa exposición y por esa síntesis tan buena que nos aterriza mucho. Igual con usted, padre, y con Eugenio que me precedió. En la política hay espacios para nosotros y no participamos. Aquí el nivel más bajo, por llamarlo de alguna manera, es una junta de acción comunal que es la del barrio. Y no ve uno a uno de los de la iglesia. En la economía, nos quejamos de la industria, de los empresarios y no creamos empresas solidarias o empresas con otros modelos. No nos atrevemos. En la educación, seguimos con los esquemas opresores y no hacemos educación liberadora. Entonces, pues como decía Eugenio, ¿qué estoy haciendo yo? Como parafraseando algo de lo que dijo alguna vez un presidente de los Estados Unidos, Kennedy, no preguntes qué ha hecho el país por ti, sino qué he hecho yo por mi país. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo por esta situación? Gracias, padre. No, gracias, Rodrigo. Gracias por sus comentarios. ¿Alguien más quiere participar? Recuerden que aquí, sí, ¿quién dice yo que no le veo la mano? Nada más hable. Ni yo no veo la mano mía, pero yo soy Juan
de la Carita de Dios. Ok, Juan. Juan de la Carita de Dios. Juan de Dios. A ver, acá en Ecuador, pues estábamos bien atrancados en la parte de vacunación y todo lo que iba diciendo Jesús, pues no sé si hablaba del país de él o hablaba de mi país, de Ecuador, porque lo que hablaba él era lo que nosotros estamos viviendo, añadido algo más, ¿no? El añadido de que la gente moría en las calles, en Guayaquil, en las calles, y los venezolanos que tenemos acá, pues muchos están bastantes, casi en todos los semáforos, están familias enteras de venezolanos pidiendo una caridad o limosna, y estamos en época de mucho lluvia, y es muy triste pues ver a padre, madre, niñitos en los semáforos ahí soportando la lluvia. Si han de enfermar, pues yo creo que se enfermarán si no están enfermos. Triste, triste. Y vino un gobierno que nos ha ayudado mientras estábamos en una vacunación de un 10%, el nuevo gobierno que tiene una ideología de derecha, pero que actúa en una situación cristiana o de Aquí izquierda, oyendo una pues ha conferencia que está muy buena. vacunado bastantes. Juan, abre el Y ha micrófono. vacunado bastantes. Ya estamos en un 70% y vamos a un 85% hasta diciembre. En la vacunación nos va bien, pero en la pobreza terrible, en la desocupación terrible, y en la parte política, pues están molestando sobre todo los indígenas, los sindicalistas, que ni hacen ni dejan hacer. Y en la parte de la iglesia, esa es la parte interesante, que podrá hacer la iglesia y tampoco quizás nos ayude. No me imagino qué le pueda decir yo a la iglesia, ni siquiera me imagino, aunque tengo un pensamiento económico, no me imagino qué les puedo decir a los curas que hagan, porque aquí dan la misa y se acabó. Eso es lo que quería comunicarle, quizás nos vayan ayudando a decir qué le decimos a los curas y que no confíen, pues también que el Evangelio nos va a decir la solución que tenemos. No, el Evangelio nos va a decir a nosotros, en qué podemos aportar para levantar la etapa que estamos viviendo en COVID, que ya mañana comienzan a poner la tercera dosis. Muchas gracias. Gracias, Juan, por sus palabras, de verdad muy proféticas, y el gran reto que tenemos. Yo les aseguro que todas las personas que estamos aquí porque soñamos con algo diferente, porque creemos en otro tipo de comunidad diferente, alternativo, y estamos cansados a lo mejor de liturgias superfluas que no llevan a ninguna acción liberadora. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, padre, es que no me veo la manita. Sí, Miriam. Bueno, padre, me imagino que muchos de los que están aquí presentes se han enterado por las noticias de lo que ha pasado en Colombia, del estallido social, ¿no? Que en medio de la pandemia, el gobierno quiso hacer unas reformas a la salud, a los impuestos. Entonces, eso generó un estallido social, especialmente de parte de los jóvenes de Colombia, que salieron a las calles a hacerse matar porque hubo muchos muertos. Hay muchos estudiantes desaparecidos, muchos jóvenes desaparecidos, como consecuencia de lo que el gobierno quiso hacer, aprovechando que todos estábamos en casa, encerraditos, en pandemia, que no podíamos salir. Entonces quisieron hacer esas reformas, pero entonces generó ese estallido social. Eso era lo que les quería comentar, que me imagino que ustedes ya muchos lo saben. Muchas gracias. Gracias, Miriam, por tu comentario. Y lamentablemente sí nos dimos cuenta, y estos son los abusos de las instituciones, que no les importa la vida de la gente, ¿verdad? ¿Alguien más quiere compartir?
Por allí creo, no sé si San Buenaventura tiene la mano alzada. San Buenaventura. Su micrófono. No tiene el micrófono. Lo tiene silenciado. ¿Lo silenciaste, Gera, todos? Berta. Berta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Los micrófonos están abiertos. Buenas tardes, les hablo desde Venezuela. Y como estoy hablando desde un país que realmente tiene una situación bien particular, quería decirle que lo poco que he escuchado, tenemos que tener una meditación y una reflexión mucho más profunda, porque las ideologías, cuando nos vamos al campo de las ideologías, perdemos capacidad de análisis y capacidad de empatía. Empatías con las realidades que estamos viviendo. Gracias a Dios, podemos recurrir a la luz del Evangelio para entender, ¿no? A nivel histórico, a nivel sociológico y político. Ciertamente mi país, creo que esta experiencia que estamos viviendo puede dar muchas luces en todos los aspectos, ¿no? En la experiencia política que ha sido nefasta, ideológicamente fuimos afectados en todos los sentidos, económicamente, como saben, estamos totalmente destruidos. Sin embargo, tenemos posibilidades y esperanzas porque somos un pueblo que cree firmemente y tiene fe. Y tuvimos la posibilidad de formarnos a nivel educativo en democracia. Ahorita no hay democracia. Lamentablemente hay una dictadura de izquierda, de extrema izquierda, que nos ha afectado y que lamentablemente también está afectando a toda la región por esta migración tan fuerte que se ha vivido. Entonces, por eso yo les invito a que hagamos una reflexión mucho más profunda y que el factor ideológico sea un punto bien importante de análisis para no caer en eso y bueno, y poder comprender bien todo esto que son los signos de los tiempos y que de una u otra forma nos van a ayudar a superar situaciones y que bueno, siempre el mensaje de Cristo, de Jesucristo, pues nos da como una hoja de ruta, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería participar. Gracias. Gracias, señora Berta. San Buenaventura. Sí, buenas tardes. Mi nombre es el padre Julio César León. Estoy en el seminario de Mérida y siempre me ha gustado pues participar de esta área de la reflexión bíblica. De hecho, la palabra es fuente de vida y bastante iluminadora, que muchas veces nosotros los seres humanos pues no hemos escuchado con atención, con bastante dedicación al mensaje de la palabra de Dios, pero siempre va camino. Padre, he escuchado sus reflexiones, siempre escucho por la radio de los claretianos y escucho sus reflexiones, agradezco pues este espacio que se abre para que podamos pues ver cada vez más esos pasos iluminadores de Cristo a través de una realidad cambiante, dinámica, pero que espera pues respuestas directas de cada uno de nosotros como testigos del Evangelio. Yo creo que eso es importante. Pues no, muchas gracias a usted y gracias a toda la gente que se toma su tiempo en profundizar la palabra de Dios. Ya saben, nuestra línea, nuestro acercamiento bíblico siempre es con la idea de hacer que la palabra libere a gente, sea la mejor aliada. ¿Alguien más quiere compartir antes de pasar a los anuncios? No sé si así me sale. Sí, sí, Aurora. Sí, soy Aurora de España, de Córdoba, amiga de Peláez, y lo he oído muchas veces y una vez más le agradezco sus aportaciones fenomenales. Pero
quiero expresar mi emoción de ver tanta cantidad de gente de puntos tan lejanos y a la vez tan cercanos en muchos intereses y en deseo de que este mundo lo hagamos un poquito mejor. Solo eso. No soy muy ducha en estos medios, pero agradezco mucho. Mire, qué linda, linda. Gracias por no tenerle miedo a la comunicación, a la computadora, al ordenador, como dicen ustedes. Sí. Y sí, yo creo, tuvimos como 130 gentes, pero aparte lo sabremos el día de mañana en la semana, cuántos más no estarán a lo mejor presentes, pero muchísima gente los va a ir siguiendo. Sí. Recuerden que estas conferencias las vamos a grabar y las vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Así que si alguien se pierde algún miércoles en la conferencia, ustedes pueden volver a verla o a escucharla. No quiero ni siquiera imaginarme cuando entremos al texto bíblico. Casi a veces las introducciones a veces suelen ser un poquito densas, pero necesarias para entender el contexto desde donde nos vamos a ir a acercar al texto bíblico. Pero imagínense, si toda esta buena energía salió con esta introducción, seguramente que la próxima semana cuando se entre ya los textos bíblicos, vamos a estar pegados a escuchar sabiduría. Bueno, también les quería comentar que vamos a tener otro, de casualidad, hay alguien que nos escuchó por medio de Facebook, porque hicimos publicidad y sería bueno a ver si funciona la publicidad o no. ¿Alguien supo de este curso por medio de Facebook? Si no, para ya no hacer más rico al señor del Facebook. Que tampoco le dimos gran cosa, pero bueno. Ahora es Eugenio Ruti en Alemania. ¿Usted se enteró por Facebook? Sí, por Facebook. Bueno, ya nos salvó Facebook. Antonio Cabrera también parece que por ahí tiene la mano levantada. Estoy transmitiendo a bastantes personas más, que seguramente van a entrar. Mire, si ustedes entran a nuestros cursos, tenemos muchísimos cursos en nuestro canal de Escuela Bíblica Claretiana de YouTube. Y lo importante de este curso es que estábamos viendo si la gente de América Latina es capaz de entrar a esta hora que a lo mejor no es la más conveniente. Y yo estoy muy sorprendido de que hay bastante gente de América Latina. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues nos abre otras posibilidades de ofrecer cursos a diferentes horas. Siempre con esta línea, siempre con esta manera de ir acercando el reinado de Jesús de una manera más liberadora. Así que, y justamente con esta línea, vamos a tener otro curso la primera semana de diciembre sobre la infancia narrativa. Les vamos a mandar por allí después la próxima semana. Yo creo que le vamos a ir mandando la información para que se registren. Es una semana, va a ser todo de lunes a sábado sobre la infancia narrativa, porque también en las infancias narrativas toda la gente se queda con los magos, que con el burro, que con no sé qué. Se queda con una fe infantil, no se madura a veces en la fe. Así que ya lo saben, vamos a estarles por allí dando la publicidad. Jesús, antes de despedirnos, no sé si tengas alguna indicación. ¿Cómo te has sentido la primera vez? Yo creo que ha estado muy bien. Me he sentido como en casa. Bueno, en realidad no es que me he sentido como en casa, es que estoy en casa. Solo que mi casa se ha agrandado y se ha convertido en el mundo. O sea, desde esta mesa nunca pude soñar que podía contactar con tantos países, ¿no? Yo en realidad recibí el listado de matrículas que se han inscrito y me horroricé cuando pensé que iba por 490. Dije, bueno, pensé una cosa, que Jesús que hablaba a los aldeanos, Jesús de Nazaret, si estuviera hoy, utilizaría el YouTube, ¿no? Sería un youtuber, ¿no? Porque ahora tenemos una posibilidad realmente de llegar a mucha más gente de la que teníamos antes y de una forma bastante amigable. Es verdad que no nos tocamos ni nos besamos, pero nos vemos por lo menos y nos oímos, ¿no?
y me parece muy interesante, ¿no? y la La experiencia otra cosa, no ha sido muy negativa, pero la verdad es que tenía miedo, ¿no? Un poco de miedo de decir, yo no estoy acostumbrado a hablarle a una pantalla, ¿no? He hablado alguna vez, he tenido y tengo con el grupo de investigación, pero así un curso organizado, ¿no? Mira, me ha ido bien, gracias, pues, pero no, gracias ahora, pero he maldecido unos días el haberte dicho que sí. con razón me zumban las orejas, dice la gente. Sí, Pero sí. mira, yo creo, Jesús, que todos los cursos que tú tienes por ahí hay que difundirlos, toda esa sabiduría hay que ponerla al servicio de la gente. Y lo más bonito de estas plataformas, así como hay gente preocupada que por la liturgia, que por el incienso, que por el mantel, que por el santo, si llora o no llora, o si se habla en idiomas, lo más bonito que también hay gente como ustedes que sí creen en una iglesia que vaya más en la línea de Jesús, de que su propuesta alternativa, de su comunidad liberadora. Esta es la riqueza más grande. Esto es una riqueza, es decir, bueno, a veces uno se sentía solo, así soy el único loco que anda pensando esto, pero ahora ya nos damos cuenta de que habemos varios locos y locas, Sí, que bastante, soñamos bastante. diferente. Y qué bueno. Sí. Bueno, les agradezco, te agradezco, Jesús. Yo sé que este va a ser el primer inicio de otros cursos que nos vas a ofrecer. Yo estoy loco Bueno. por escuchar el curso sobre el credo desde el punto de vista bíblico, porque eso es bastante, cómo conectarlo con la liturgia, pero una liturgia liberadora, no la liturgia de estar repitiendo. Bueno, espera que terminemos este curso. Yo lo sé, pero... Y ya veremos, ¿no? Porque en realidad no conviene cantar victoria antes de que se haya terminado la guerra, ¿eh? No, hombre, esto no es una guerra. Mañana Hemos pasado a la hora, un rato por muy favor. amigable, ¿no? Y encantado de vuestra miren, intervención. la próxima, ya en España no va a cambiar la hora. Entonces, No, guíense por el tiempo de España. En el tiempo de España es de las 19 horas. Ustedes entren en su país y vean cuántas horas de diferencia es. Porque nosotros creo que nosotros nos equivocamos con una hora. Así se equivocó también Ya para la próxima semana, Chicago ya está la hora de México, Manuel. El domingo cambia el horario acá en Estados Unidos. Entonces, pero que se fijen a la hora claro, de España. hay que fijarse muy bien en su hora local. Revisen su hora local siempre en Google. Busquen su hora local y busquen la hora de España. Siempre en España va a ser la que nos va a ir marcando el tiempo. 19. ¿Qué parte de España? Porque Creo, no sé si de Córdoba, que no tienen el mismo horario en toda España. Aquí son las 21, las 9 horas. De las 19 a las 21 horas. Tiempo de las 19 a las 21, sí. Tiempo de Córdoba, España. Córdoba, España. Bueno, por una vez Córdoba va a mandar en el mundo, ¿eh? Ay, no, Al Jesús, menos- ya mandó 600 casi años con el califato de los árabes. No. También es verdad. Una de la parte en Colombia. Sí. No, de verdad, miren. Una de la parte en Colombia. Ajá. Los 400 agentes que se registraron, ten la certeza de que te van a ver. Van a ver los videos. A lo mejor no estuvieron presenciales, pero regularmente esto sucede. De verdad que esta es una riqueza. Así que muchas gracias para los de Europa. Descansen. Y para los que seguimos aquí, yo me acabo de poner la vacuna y estoy con un dolor de fiebre de hueso. Ya me quiero ir a dormir. Bueno, dura un día nada más, ¿eh? Ay, bueno, ya quiero que se acabe. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Con todo. Feliz tarde.